Bienvenidos al curso La Hermenéutica Fenomenológica. El enfoque que vamos a tratar aquí en este curso va a ser la exégesis analítica de la narrativa bíblica. Me gustaría darle la bienvenida a todos ustedes. Creo que este curso va a ser bastante interesante. Creo que vamos a aprender un sistema de interpretar la palabra de Dios que es muy limitada en las sedes de diferentes sistemas de educación. Anteriormente estaba diciendo que este sistema de interpretación, a lo menos su servidor no sabe de ningún instituto bíblico. Ha hecho varias llamadas, ha hecho varias investigaciones para ver dónde, ¿verdad?, se enseña algo semejante, pero hasta este momento no hay un curso que se presente en ninguno de estos institutos. Esto quiere decir que va a ser algo nuevo para ustedes, no es algo nuevo para mí. Este sistema de interpretar lo uso yo como científico en los estudios de la psicología, y también lo enseño como un sistema para interpretar las experiencias que hay en la Biblia. Ya escucharon ahí, ¿verdad? Interpretar las experiencias. Entonces, cuando hablamos de este tipo de hermenéutica, no es como hermenéutica de lo que estudiamos en otro curso, que es la hermenéutica de las escrituras, donde uno sabe si es lenguaje figurado, si es lenguaje literal. Estudiamos los diferentes lenguajes figurados, ¿verdad? El símil, metáforas, parábolas. Bueno, ese es un estudio de la hermenéutica. Ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito más profundo el sentido y el significado de las palabras. Las palabras, estábamos haciendo una analogía, ¿verdad?, donde todos nosotros tenemos ADN. Y lo que vemos ahí, que aunque todos tenemos diferente ADN, todos tenemos genes que son iguales. Pero estos genes, aunque son iguales, se expresan de diferente manera por el ambiente que nos influye. Entonces, si yo veo algo en el ambiente, un gene mío y un gene de usted va a ser influido diferente por el ambiente, va a ser influido diferente y vamos a poder expresarnos en distintas maneras. Entonces, cuando yo hablo palabras y ustedes hablan palabras de un mismo evento, tiene diferente significado. No que es diferente el evento, no es que es distinto el evento, es que es diferente ¿qué? Como yo he percibido, como yo he experimentado. Ahí está, como yo he experimentado. Esa es la experiencia. Como yo he experimentado es ese evento. Es algo mío propio. Entonces, cuando hablamos nosotros de la fenomenología, estamos hablando de una experiencia bien personal, subjetiva. Son mis pensamientos, son mis sentimientos, es lo que yo vine a concluir personalmente basado en mi cultura, basado en mi educación, basado en muchos otros factores que vienen a dar significado a esa experiencia. Ok, esa es fenomenología. Ahora vamos a ver acá la escritura. Yo leo una parte de la palabra de Dios. Yo estoy leyendo en español, o estoy leyendo en griego, o estoy leyendo en hebreo. Esa palabra, como yo subjetivamente la entiendo, posiblemente y con toda probabilidad va a ser diferente a como el escritor de esa epístola o de ese libro la entendió y como la experimentó. ¿Ven lo que estoy diciendo? Porque Juan dice, Tomás dice, oh Dios mío, ¿qué quiso decir con eso? Cuando se acuerdan ustedes en Juan,
cuando Jesucristo se presenta, ahí está un evento, Jesucristo se presenta ante los apóstoles y Tomás era uno de los incrédulos. Y cuando lo vio, ¿qué fue su expresión? ¿Qué fue su experiencia? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo dijo? ¿Qué es el significado profundo de esa palabra? Porque cuando yo lo leo ahí, oh Dios mío, pues yo escucho a ancianitos y a ancianitas, escucho a hombres y a mujeres, de diferentes edades, y siempre se va, ay Dios mío, pasa algo acá, ay Dios mío, dice alguien algo, ¿verdad? Que probablemente pueda pasar, dice, ay Dios mío, que no vaya a pasar así. Es el mismo significado que yo digo, oh Dios mío, o que escucho de otra gente que dice, oh Dios mío, es la misma experiencia con la que comparo a Tomás cuando él dice, oh Dios mío. ¿Es la misma o es diferente? ¿Cómo sé yo que es diferente? ¿Están pensando? Sí, es diferente. ¿Cómo saben ustedes que es diferente? Tienen que probar que es diferente. Porque si no es diferente, entonces la dijo como mi abuelita hace algunos años que por casualidad iba yo pasando así en la esquina y dice, ay Dios mío, pues la asusté. ¿A poco así la dijo Tomás? Bueno, decimos que no. ¿Cómo saben ustedes que no? Tenemos que hacer ¿qué? Un análisis exegético de la narrativa bíblica. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a interpretar las experiencias y darle significado profundo a lo que aconteció allí. No únicamente el significado de palabras, pero también cómo la experimentó la persona. Porque si yo sé cómo la experimentó la persona, creo que voy a tener un mejor sentido del significado de lo que se está hablando allí. Ahora, no quiero que nos vayamos más allá, ¿verdad?, de lo real. Tenemos que mantenernos, hermanos, en la realidad de las cosas aquí. No queremos ser como los gnósticos que comenzaron a pensar que más allá, ¿verdad?, de lo real. ¿Cómo es que la carne viene a ser influida y adaptarse a un ser que se llama Dios? Para el gnóstico eso no era posible. Y comenzaban a pensar ya de Jesucristo, que Él no era hombre, que no vino en carne. Ya teníamos esas enseñanzas del anticristo en la Biblia. Eso ya es un extremo. Eso no es darle interpretación a las experiencias. Eso es ya pensar más allá de lo real. Lo que queremos nosotros es mantener la realidad de la experiencia. ¿Qué pasó con esa experiencia? ¿Cómo la sintió? ¿Cómo la pensó? ¿Cómo la experimentó? ¿Qué quiso decir, verdad, con esas palabras? Entonces, cuando hablamos nosotros de la exégesis bíblica, ya como una idea general, estamos hablando entonces de exégesis. Ese es el punto principal. ¿Qué es exégesis? ¿Qué es exégesis? Bueno, la palabra exégesis viene del griego exegetai, y no se la voy a escribir, tienen que buscarla ustedes. Ya somos estudiantes, pueden ir a un diccionario bíblico y ahí busquen exégesis, o a un diccionario aún en español, pequeño Larousse, busquen ustedes etimología, diccionarios con etimología, y van a ver que esta palabra viene a ser compuesta de dos palabras, ex y gesis. Ex quiere decir hacia afuera, exegis quiere decir guiar. Esa es la etimología, guiar hacia afuera. Es un concepto que comprende una interpretación crítica y completa de un texto, especialmente de obras religiosas. La palabra se usa más en el sentido de dar significado, ¿verdad?, profundo a las obras bíblicas o las obras religiosas. Uso yo obras religiosas porque exégesis también se usa en el Islam.
Exégesis también se usa en el budismo. Exégesis también se usa, hermanos, en otras religiones para dar interpretación a los textos sagrados de otras religiones. Por eso cuando digo yo que exégesis trata de una interpretación crítica y completa de las obras religiosas, estoy hablando que generalmente nosotros lo vamos a usar, usamos exégesis de interpretación crítica y completa de los textos bíblicos, y eso es, por supuesto, la palabra de Dios. Entonces, otra manera de pensar es que la palabra exégesis significa extraer el significado de un texto dado. Extraer el significado de Juan 3:16, extraer el significado de Juan 1:18 sería interesante. Juan 1:18. ¿Qué dice Juan 1:18? Y es de ahí donde me baso yo, hermanos, de este concepto de exégesis. En Juan 1:18, cuando habla allí el apóstol Juan de una característica de nuestro Señor Jesucristo. Noten ustedes ok, dice el Hijo unigénito, a Dios nadie, verso 18, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado exegetetai. Ahí usé la última palabra en griego. ¿Qué? ¿Escucharon la palabra que hablé en griego? Exegetetai. De ahí viene la palabra exégesis. Ahí está la palabra exégesis en el griego. No haría yo ninguna injusticia en la traducción mientras entendamos el sentido. Si yo hubiera dicho, el que está en el seno del Padre, Él ha dado exégesis. ¿Ha dado exégesis qué? ¿Ha dado a conocer qué? Una interpretación profunda, crítica, completa ¿de quién? De Dios. Entonces, si yo quiero conocer quién es Dios, tengo que conocer ¿a quién? A Cristo. Porque Él hizo exégesis de Dios. Si quiero conocer exactamente cómo piensa Dios, cómo se siente Dios, tengo que entonces escuchar las enseñanzas, ver la vida, conocer las experiencias de Jesucristo. Él hizo exégesis, dio a conocer entonces ¿qué? Todo lo que es relacionado con Dios. Pero ahí vemos entonces el uso de la palabra exégesis en el sentido, ¿verdad?, de Jesucristo y cómo nosotros confiamos. Si yo quiero conocer quién es el Padre, lo único que tengo que hacer ¿qué? Es estudiar quién es Jesucristo. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 14? Que los apóstoles estaban allí titubeando y todo eso, y hablan, pues muéstranos el Padre. ¿Y qué dijo Jesucristo? Tanto tiempo he estado con nosotros y todavía no sabéis que el que me ve a mí, ya conoce al Padre. ¿Por qué? Él fue el que hizo el exégesis. Trajo, hermanos, si yo quiero saber cómo experimenta Dios lo que uno sufre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estudiar cómo Jesucristo sufrió, cómo Jesucristo vino a explicar sus sentimientos y sus pensamientos. Esto es exégesis ya en el estudio de extraer el significado, ¿verdad?, profundo de un texto. El enfoque de exégesis es un sistema completo, entonces, de analizar las palabras de un texto y explicarlas como fueron expresadas a la audiencia original. Muchas veces lo que hacemos nosotros es que leemos la Biblia y comenzamos a hacer un bosquejo, ya sea para un sermón o una clase. Esos somos nosotros los estudiantes, los predicadores y los maestros. Muchos que no son predicadores ni maestros, ¿qué hacen con su Biblia? Solamente la leen.
Y vimos, ¿verdad?, en el curso de hermenéutica, que la Biblia no es nomás para leer y animarnos y motivarnos. Tiene que ver con eso. La Biblia es para sacar significado. ¿Qué quiere Dios enseñarme a mí? Ahora, lo que vamos a aprender aquí es un poco más profundo. No únicamente qué es lo que Dios quiere enseñarme a mí, es cómo lo dijo. ¿Qué es el pensamiento allí? ¿Con qué emoción? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué ímpetu? ¿Con qué significado profundo lo dijo el Señor? ¿Qué impacto tuvo esa conversación que vemos allí en la enseñanza bíblica? ¿Qué impacto tuvo en la audiencia? ¿Qué impacto tuvo en aquellos que escucharon, que estaban a favor de Jesús? Aquellos que estaban en contra de Jesús. Analizamos eso, porque si yo me doy cuenta el impacto que tuvo una conversación de Jesús a una persona que estaban a favor de él, y sé y conozco bien el impacto que tuvo esa conversación de Jesús a personas que estaban en contra de él, y entiendo la diferencia, pues ¿a quién voy a tratar de seguir? El de aquellos que Jesús aprobó y no aquellos que Cristo vino a reprochar. A eso me estoy refiriendo, hermano. Creo que nosotros nos falta un poco. No estoy diciendo que no nos falta nos falta mucho. No malentiendan, no van a ir a decir, el hermano Alanis en su clase dice que nos falta mucho, ¿verdad?, en conocer los pensamientos y sentimientos de las Escrituras. No creo que nos falta algo. Y si podemos nosotros, hermanos, captar eso, creo que va a ayudar a nuestra espiritualidad. Vamos a ser mejores, no que no somos mejores. Ya tenemos algo de mejor en la espiritualidad. Vamos a ser más mejor en la espiritualidad. Entonces, la exégesis, hermanos, requiere lo siguiente. Primero, exégesis analítica del texto. Les voy a dar aquí un panorama de lo que vamos a estar haciendo con el texto. Exégesis requiere un análisis del texto, exégesis analítico del texto. Análisis, ¿qué quiere decir? Analizar, hermanos, no únicamente la gramática, pero analizar la construcción. ¿Se acuerdan que estábamos hablando que en el idioma del griego, más que todos los idiomas, más que el hebreo, en el idioma del griego no está en orden lógica, sujeto, verbo y predicado? ¿Se acuerdan de eso? El griego no está así. Sin embargo, los griegos podrían ver, hermanos, un texto y inmediatamente darle una construcción lógica. Bueno, cuando hablamos de exégesis analítica del texto, vamos a hablar de eso. ¿Cómo vino a ser compuesta esas palabras que yo hablo después de pensarlo tanto en mi mente? Se requiere, número 2, exégesis sistemática de las palabras significativas en el texto. Casi lo mismo que acabamos de decir. Un exégesis sistemático quiere decir que las palabras tienen cierto significado. Lo que estaba diciendo hace un momento, el significado de una palabra, como la dijo el apóstol Juan, puede ser y con toda probabilidad va a ser diferente al significado mío. Especialmente si yo estoy apegado a un sistema de interpretar futurístico. Los que interpretan las escrituras futurísticamente, lo que hacen, hermanos, es interpretar las palabras con sentido moderno, influidos por el ambiente moderno. Bueno, nosotros en exégesis fenomenológico vamos a tratar de interpretarlo a la experiencia de ¿quién? Del que la escribió, primer siglo. A eso me refiero ahí. Número 3. La exégesis requiere exégesis metódica para examinar el contexto general, histórico
cultural, arqueológico, documental, gramático y lingüístico. Dije bastante ahí, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, se han puesto ustedes a pensar, y voy a repetir esto, se han puesto ustedes a pensar que una palabra tiene en su trasfondo todo esto. Y yo tengo que saber ese sentido con que se dijo. Entonces, exégesis se requiere ¿qué? Una metodología para examinar el contexto general histórico. Otra vez, ya sabemos el contexto histórico. Ustedes van a seguir, ya aprendimos de la historia pasiva, la historia activa, la historia profética pasiva y activa también. Vamos a ver un poquito más profundo de eso. Requiere también el contexto general histórico y el cultural. Palabras tienen diferente significado en diferentes culturas. Yo tengo que saber si esta cultura la dijo de esta manera, entonces tengo que yo interpretarla de esa manera. No puedo interpretarla a la cultura americana, norteamericana, o centroamericana, o suramericana, o de Europa, o de África. No puedo. Tengo que interpretarla a la cultura bíblica. A la cultura bíblica de ese tiempo en que se escribió el texto que estamos estudiando. Si yo voy a interpretar tablas en Éxodo, que Moisés escribió en tablas, ¿son tablas como hoy en día? Si hoy en día uso yo la palabra tablas, especialmente aquí en Estados Unidos, especialmente en Texas, especialmente en Houston, ¿cómo van a entender las palabras tablas? Madera. Bueno, eso es lo que está refiriendo ahí en Éxodo, cuando dice que escribió en tablas. La cultura, y todavía, ustedes dicen tablas de piedra. ¿Qué clase de piedra? Hay muchos tipos de piedra en nuestra cultura para escultir, ¿verdad? Si ustedes se ponen a pensar, hay muchas piedras donde se puede escribir o escultir ciertas palabras. ¿Es la misma piedra que está refiriéndose allí en la cultura de Moisés? No, ¿ven? Entonces es bien importante que nosotros entendamos, hermanos, que la cultura tiene que ver mucho con eso. La arqueología. No vamos a entrar mucho en el concepto arqueológico, pero si uno estudia, por ejemplo, el libro de Hechos, está lleno de arqueología. Lo que uno hace es ir, ¿verdad?, a los estudios arqueológicos para darle una buena interpretación a lo que dice el apóstol Pablo, de que, vamos a decir, que él siempre ponía su cuerpo como en disciplina, como un atleta, para que cuando llegue al último, ¿se acuerdan? Para que cuando llegue al último, ¿qué? No sea eliminado, sino que gane la corona. ¿A qué se estaba refiriendo allí? De esa carrera, de ese correr. Arqueológicamente hay evidencia que esa experiencia que Pablo estaba explicando en el texto, ¿la había visto él? Bueno, si hacemos estudios arqueológicos, nos damos cuenta que en Corinto, ahí se llevaban juegos de atletas de correr. Las Olimpiadas eran bien famosas en Corinto. Entonces, yo puedo ver al apóstol Pablo cuando dijo eso, ver ahí a los corredores, a los que están corriendo, a los luchadores también. Él los vio ahí, él los experimentó. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Por la arqueología.
Pablo no va a decir nada de correr y luchar y ser eliminado y correr en un estadio ni nada así, si no lo ha experimentado. No es algo que se inventó ahí a la casualidad. Tuvo que experimentar él ese evento para poder escribirlo allí. ¿Ven? ¿Eso se le llama qué? ¿Qué acabo de hacer? Exégesis. Se oye mucho más bonito nomás decir, hermanos, hay que en un sermón, en una clase, ¿verdad? Se oye mucho más bonito, muchas veces nomás uno dice que, hermanos, nosotros, dice el apóstol Pablo aquí, que hay que luchar, hay que correr, ¿verdad? Para ganar la corona. Y así es la vida cristiana, no nos vencemos. Está bien. Pero si quiero hacer una exégesis, digo, y hermanos, ¿saben por qué dijo el apóstol Pablo esto? Él experimentó este evento, no necesariamente que él participó, pero él lo vio. Él sabía de los Juegos Olimpiados, vamos a decir. Él sabía que había un estadio allí en Corinto, con toda probabilidad cerca de donde estaba la iglesia, según la arqueología. ¿Qué estoy haciendo aquí, hermanos? Un exégesis más profundo para darle ¿qué? Una buena interpretación a esa experiencia cuando Pablo la habla. ¿Ven exégesis? ¿Ven la diferencia de nomás dar una aplicación al texto y darle un exégesis al texto? Una es enseñar, hermanos, aquí el apóstol Pablo habla de que nosotros tenemos que ser fuertes, dejar las cosas del mundo y luchar, disciplinarnos como un atleta para ganar la corona. Bonito. Esa es buena interpretación bíblica. Exégesis, hermanos, se va mucho más allá. ¿Ven la diferencia? Ese es exégesis. Ese es darle una interpretación a la experiencia de esas palabras. Ok. Y por último, la exégesis requiere, y les voy a dar aquí unas palabras, tal vez las conozcan, después les vamos a darle más significado. Les voy a dar un significado bien ligero, simple. Exégesis requiere que haya conocimiento de codificación y decodificación del texto para la confirmación de los límites de un pasaje. Exégesis de la codificación. Codificación, vamos a decir simplemente es el mensaje que se da. Y decodificación es darle una interpretación al mensaje que se da. Entonces, exégesis de la codificación y decodificación del texto para la confirmación de los límites de un pasaje. Cuando digo los límites de un pasaje, estoy diciendo que no podemos irnos más allá de lo que se codifica o decodifica, de lo que se habla. ¿Por qué digo codifica? Quiero que comencemos a pensar de palabras como códigos, símbolos. Palabras son símbolos, son códigos. Ya hablando un poquito más científicamente, porque antes que yo tenga una palabra, tengo un símbolo. Así fue la evolución del idioma. ¿Qué hubo primero, palabras o símbolos? Sí, muchos dicen que fue al otro lado, que hubo una palabra y luego comenzaron a hacer ¿qué? Símbolos, como garabatos o no letras, pero ciertos signos. Pero yo estoy hablando de símbolos de cosas que uno experimenta. Veo yo agua corriendo. Veo yo agua corriendo allá por Egipto. Y de repente digo Rajadah. Y luego pongo el símbolo. ¿Pero qué vi primero? Un símbolo visible. Vi agua. Agua es un símbolo, es algo visible. Entonces, de repente, ¿qué hacen los egipcios? Ven ahí el agua, dicen Rajadah, y luego, ¿hacen qué? El símbolo de agua. Entonces, cuando querían ellos hablar de agua, este es el símbolo que escribían. Y este símbolo de agua fue cambiando, hermanos, por siglos y siglos, hasta cuando ya hay letras un poquito más formadas.
se va de los jerográficos a la forma jerárquica de escribir y así. No vamos a entrar en eso. El punto aquí, hermanos, es que palabras son como símbolos. Tienen códigos. ¿Qué es un código? Un código, hermanos, es como tiene algo allí que se tiene que descifrar. Yo tengo códigos para mi computadora, o se llaman contraseñas también, ¿verdad? Pero vamos a hablar de código. Yo tengo un código aquí. Hay códigos postales. ¿Qué quiere decir eso? Un código postal. Hay ciertas zonas, ¿verdad?, donde gente vive y se le da un código. Si yo quiero saber cuánta gente hay ahí, qué nivel de educación, qué tipo de trabajos tienen, yo voy a la computadora y pongo código 77587 y ahí me da un montón de información de lo que acabo de decir. ¿Qué acabo de hacer? Un exégesis, una investigación. ¿Se fijan? Nomás por un código. Así son las palabras. Tienen muchas unidades, muchos pensamientos, muchos sentimientos las palabras y que le da significado y debemos de nosotros extraer. Ok. La exégesis bíblica, como ustedes ven, es mucho más amplia que la mera hermenéutica bíblica. Hay una diferencia entre exégesis bíblica y hermenéutica bíblica. Las dos están relacionadas, ¿verdad? Pero como dije, en la hermenéutica bíblica hay métodos que estudiamos para interpretar el lenguaje, si es literal, si es figurado, pasivo, activo. En la exégesis bíblica, los métodos y los conceptos son más que todo filosóficos y son aplicados a la interpretación del texto. Queremos saber con qué fuerza se está escribiendo allí. La investigación general de los textos en la filosofía se le llama investigación cualitativa. Investigación cualitativa. Investigación cualitativa es un sistema de interpretar lo que vamos a llamar las realidades de la vida y se usa en dos maneras. En dos maneras se puede interpretar las realidades de la vida. Una es por lo que se llama la investigación cualitativa y también hay la investigación cuantitativa. Entonces hay que investigaciones cuantitativas, investigaciones cualitativas. ¿Y estas se usan para qué? Interpretar realidades de la vida. La cuantitativa es un sistema que apela a los sentidos para medir las realidades visibles. Es lo que usan los científicos. Usar los sentidos, la investigación metódica de observación, de medir, de llegar a ciertas inferencias y dar una interpretación. Y se tiene que ver todo literalmente. Ese es el sistema de interpretar cuantitativo. Pero hay también el sistema de interpretar que se llama cualitativo. La interpretación cualitativa apela a la razón para evaluar las realidades no visibles como el carácter, la personalidad, la conducta, los pensamientos y los sentimientos. Ahora, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué es importante hacer una investigación cualitativa? Hermanos, si podemos aprender esto, porque los científicos que usan el sistema cuantitativo dicen no hay manera de probar que Dios existe. ¿Por qué? Pues ¿cómo se mide Dios? ¿Cómo lo ven? Para estudiarlo, observarlo. No se puede. Pero fíjense ustedes, si hay una manera
de investigación que se llama cualitativa, que deja, hermanos, a la razón, a lo menos una idea que sí existen existen pensamientos, existen sentimientos. ¿Se ven los sentimientos? Nosotros vemos las acciones de los sentimientos, pero no podemos. Mira, ahí va el sentimiento por allá. No podemos decir así. No podemos hablar tampoco así de los pensamientos. La personalidad. Yo veo a una persona y digo, mira, él o ella tiene buena personalidad. Bueno, estoy viendo ¿qué? Las acciones de esa persona, pero no estoy viendo cómo llegaron a esa personalidad. ¿Qué es personalidad? No se puede medir cuantitativamente, pero sí se puede medir ¿qué? Cualitativamente. Entonces, cuando hablamos que Dios tiene personalidad, ¿cómo lo estamos midiendo? Cualitativamente. Si aprendemos eso, hermanos, cuando ustedes están con un ateo, un agnóstico, decirle, nosotros no interpretamos la palabra de Dios, que Dios existe cuantitativamente. Nosotros interpretamos que Dios existe cualitativamente. Estas son dos ciencias. Lo que muchos no sabemos es que existe. Siempre pensamos que hay nomás una ciencia de investigar las realidades que se llama cuantitativa. No, hermanos, hay un sistema de investigar cosas que no se ven y se llama investigación cualitativa. Dentro de la investigación cualitativa, todos los métodos usados son para determinar el significado de la narrativas verbales o escritas. Entonces, nosotros lo que vamos a estar haciendo es que viendo el significado de una narrativa. Yo creo que cuando Jesucristo dijo, o Juan dijo de Jesucristo, que el unigénito Hijo de Dios, Él ha dado a conocer, ¿verdad? Al Padre. Yo creo que, noten ustedes, ¿quién experimentó esa experiencia? Ya vamos a hacer un exégesis de eso. ¿Quién experimentó ese texto? Bueno, primero hay un escritor que se llama Juan el Apóstol, ¿verdad? Que escribió Juan 1. Él mismo, allá como el año 80, yo no sé, más o menos allí, él traía una pluma, un lápiz, una forma de escribir y está escribiendo ¿qué? Lo que nosotros llamamos Juan 1:18. Y él está hablando el unigénito Hijo, él ha dado a conocer al Padre, escribió eso. Cuando él escribió eso, él experimentó lo que dijo, o nomás se lo inventó. ¿Ven? Si yo lo estudio cuantitativamente, eso es imposible. Porque él está hablando de Jesús, que Jesús estuvo ¿qué? En otro sistema de existir. Porque ¿qué dice de Jesús? Que Jesús también experimentó ¿qué? ¿Ven? Tenemos la experiencia de ¿quién? De Juan el Apóstol, de lo que sabe de Jesús, y tenemos la experiencia de Jesús que conoce del Padre. ¿Cuántas experiencias hay en ese texto? ¿Una? Dos. ¿12? No, dos. Dos, exactamente. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo voy a dar una interpretación, hermanos, de ese texto, tengo que aplicar el sistema de investigación que se llama cualitativo, porque no puedo ser cuantitativamente, no puedo interpretar Juan 1:18. Pero yo sé que puedo interpretar realidades que Cristo estuvo allá con el Padre y Él lo conoce bien, bien, perfectamente. Yo puedo interpretar esas cualidades que Él habla cualitativamente. Esa es una manera, hermanos, de razonar de las cosas, hermanos, que uno ve en la palabra de Dios. Otras, por supuesto, son más científicas. Yo creo que ya hemos hablado
no está en este estudio, que podemos nosotros agarrar un texto manuscrito y ver nosotros realmente científicamente cuántas veces se hizo copia de ciertas palabras en un manuscrito. Entonces, si yo quiero ir más profundo de lo que leo en una palabra, entonces estoy viendo aquí esta palabra así, en un manuscrito antiguo. Vamos a decir el alejandrino, es el que conozco más. Ahí está entonces el manuscrito alejandrino. Y veo una palabra, digo, esta palabra es lectura original o tiene borradores. ¿Qué quiere decir eso? Que esta palabra se ha borrado tantas veces que ahora la que tenemos aquí visiblemente no es la original. Entonces, ¿qué comenzamos a ver? ¿Hay palabras invisibles debajo de la visible? Sí. Hay un sistema científico que se le echa ciertos, más antes se usaba cierto líquido, ya no usan eso porque había deterioración del manuscrito, ahora se usa diferentes rayos, ultravioleta y cosas así. Y se puede ver bien profundamente los tipos de letras que había antes. Entonces, cuantitativamente se puede hacer estudios ¿qué? De la palabra de Dios en ese sentido. Pero la analogía aquí es que hay lo visible, ya la analogía es que en lo cuantitativo hay lo visible, pero se puede investigar lo que no se ve científicamente. Lo que quiero decir que en el sistema cualitativo hay ¿qué? Cosas invisibles, pero no se pueden medir científicamente, pero sí se pueden medir, hermanos, cualitativamente, que es un sistema ya aceptado voy a decir la mayoría, no todo científico acepta ese sistema, pero la mayoría están aceptando que sí es un buen método para saber ciertas características o verdades de realidades que no se ven. Muy bien, en la siguiente lección vamos a entrar ya específicamente en qué se basa este tipo de hermenéutica que estamos hablando aquí, cualitativo, y vamos a ver todos los sistemas de interpretar que se han usado y que se van a usar aquí para llegar a una mejor interpretación de la palabra de Dios.